Reporte 100. Tengo en el teléfono a la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Patricia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, bien, muchas gracias. Patricia, para poner en contexto al auditorio, ¿qué es la revocación de mandato? La revocación de mandato es un derecho político de los ciudadanos. A los ciudadanos no solamente, digamos, la idea y el movimiento democrático en este país desde hace muchos años está pidiendo, proponiendo que el único derecho político no puede ser el día de la votación, o sea, tú eliges a tu gobernante, sino que realmente la ciudadanía puede intervenir en decisiones importantes, digamos, en el transcurso de del mandato, ¿no? Por eso la figura de referendo, de plebiscito, de consulta popular sobre temas importantes que atañen a la mayoría de la población. Y otro de los temas es la revocación de mandato. Hasta ahora la única forma de remover a un gobernante, a un gobernador, a un presidente es a través del juicio político, y el juicio político, pues el mecanismo del juicio político está dentro del Congreso. Entonces volvía un instrumento como de vendetta y de negociación entre los propios políticos al interior de los congresos, más que un derecho ciudadano. Entonces, pues la revocación de mandato es uno de estos, ¿no? Es uno de estos, y la consulta popular, pues es una de estas ampliación de derechos en democracia, y que desde hace mucho tiempo el Movimiento Ciudadano durante varios años ya tiene como 10 propuestas, ha hecho en diferentes legislaturas para lograr esta revocación de mandato, y en 2 lugares donde pues una ha tenido mayoría en el Congreso, por lo menos una influencia, que es Nuevo León, y en Jalisco, que gobierna, ahí ya existe la figura de revocación de mandato, pero siempre como un derecho de los ciudadanos, ¿no? Sí. El presidente de la República y la nueva mayoría política de Morena, lo que traía como resolución que llegó aquí al Senado era más un derecho del gobernante también, el derecho del gobernante a decir, notifíquenme o revóquenme. Y eso fue lo que aquí en el Senado se cambió. O sea, la revocación de mandato nunca es un derecho del gobernante, siempre es un derecho de la ciudadanía. Es decir, modificaron la propuesta original porque el presidente López Obrador quería él someterse a revocación de mandato. ¿Corrigieron esa parte, Patricia? Absolutamente. O sea, el gobernante no es un derecho de él, es un derecho de los ciudadanos. Sí. El 3% de los ciudadanos de la lista nominal, que en este momento podrían ser un poco más o menos como 3 millones de personas. Cuando 3 millones de personas te firman la revocación de mandato, que quieren la revocación de mandato por un mal gobernante, es porque ese gobernante seguramente va a caer. Sí, o sea, perdió totalmente la aceptación de la ciudadanía. Determinaron un periodo en el cual los ciudadanos pueden solicitar la revocación de mandato del presidente de la República, Patricia, ese 3% de la lista nominal. Así es después de que haya cumplido la mitad de su mandato, cuando inicie el año cuarto. Entonces pueden los ciudadanos solicitar eso, porque también no puede ser algo una chunga, ¿no? Sobre todo para en los gobiernos de los estados, que lo que dice es que los gobiernos de los estados pues tendrán que aquellos que no lo han hecho, porque hay casi 10 estados que ya lo tienen, aquellos que no lo hayan hecho, pues que realmente actualicen para que realmente todos los ciudadanos en el país tengan este derecho a la revocación, pero siempre es después de la mitad. Si es que realmente estos 3 millones de ciudadanos pues piden la revocación de mandato, tendrá que ser después de la mitad. O sea, hay que dejar a los gobernantes que tomen el poder y que finalmente pues logren cumplir sus compromisos. Incluso en los considerandos se puso que uno de los motivos por los cuales los ciudadanos podrían pedir esto es porque no se cumple la plataforma electoral. Hasta ahora las plataformas electorales que se depositan en los organismos electorales pues son como letra muerta, ¿no? Se depositan y después si las cumples o no las cumples no importa. Entonces que realmente la plataforma electoral sea también un motivo para que el ciudadano diga, mira, prometió estas 10 cosas y realmente en estas 5 ha hecho todo lo contrario, ese gobernante nos mintió y no tiene derecho a seguir adelante. Entonces me parece que es un buen instrumento
de participación ciudadana, no tiene nada que ver con la reelección, no tiene ninguna posibilidad de esto, sino de este derecho ciudadano, porque yo creo que hay muchos gobernantes en los estados, no sé si algún presidente, pero por lo menos en los estados la ciudadanía, si tuviera este derecho, realmente no hay que esperarse, ¿no? O sea, como que ya no tenemos tiempo como sociedad, como país, para esperar hasta que salga, a ver si el siguiente nos resulta mejor, sino que si hay contundencia, tampoco ocurrencias de la ciudadanía, así de que este no me cae bien, no, contundencia de que es un mal gobernante, pues poderlo cambiar inmediatamente. Sí, ahora, supongamos que ese 3% presenta la solicitud al Instituto Nacional Electoral y procede la revocación de mandato. ¿Cómo sería? Es decir, ¿en qué mes, en qué día se sometería digamos que a votación de los mexicanos y con qué mínimo de votos se le quitaría el poder a un presidente? Así es, con el 40%, o sea, sí. no el número de votos, la mayoría, pero siempre y cuando vote por lo menos el 40% de los padrón. Ciudadanos que tienen, exactamente, que están en el padrón, el 40%. Si vota el 40% es vinculante y entonces la mayoría de ese 40% puede definir que se revoca o no, digamos, definir que no se revoca, ¿no? Entonces, y esto más o menos entre que lo puede solicitar después de la mitad del periodo, el INE tiene 90 días para hacer todo el proceso, podríamos decir que estaríamos votando como después de los primeros 6 meses del cuarto año, más o menos, ¿no? Entonces lo pides, juntas las firmas, se dice que sí, el INE tiene 90 días para preparar la elección y entonces más o menos se te van más o menos unos 6 meses en este proceso, estaríamos pensando 6 meses después de que se cumplan los tres años, por lo menos, ¿no? ¿Y si se le revoca el mandato al presidente, quién entra en su lugar? Fíjate que lo que quedó es que el Congreso, el presidente del Congreso, que finalmente es el presidente de la Cámara de Diputados, ocuparía ese lugar mientras mientras se organiza una elección. Sí, o sea, ¿se haría una elección para terminar el sexenio? Exactamente. Sí, para terminar el sexenio, sí. Exactamente, pero por lo pronto sería O sea, el presidente del Congreso asumiría la presidencia de la República en tanto se convoca elecciones. Exactamente, no como se había propuesto que fuera quien ocupara la Secretaría de Gobernación, porque finalmente si tú revocas al gobernante, pues lo revocas con su equipo, ¿no? Con su equipo de gobierno. Entonces, es el presidente del Congreso. Ahora, ¿la revocación de mandato es únicamente para presidente de la República o van todos los cargos de elección popular? Están los cargos de los gobiernos locales también. O sea, lo que dice esta ley, esta reforma, es que las constituciones locales tendrán que establecer la revocación de mandato definiendo cada una sus procedimientos. O sea, se definen unos mínimos, ¿no? También que no se podrá pedir hasta concluido el tercer año, se podrá realizar solo en una ocasión, no es que el tercer año pidan unos y luego pidan los otros. Ahí sí es el 10% de la lista nominal, ¿no? Y tener una representación en la mitad de los municipios. O sea, no es de que de un municipio puedan solamente pedir esa revocación, sino que ese 10% esté distribuido en la mitad de los municipios. También para presidente, el 3%, que son estos que te decía, más o menos 3 millones de personas en este momento, tendrían que estar por lo menos distribuidas en 17 entidades, ¿no? No es que de una entidad se vaya a pedir la revocación, sino tiene que ser una cosa realmente representativa, que tú digas, no, pues realmente este gobernante efectivamente ha perdido ya toda legitimidad y la población lo quiere revocar. Entonces, también que el 40% sea vinculante, no puede en ninguno de los dos casos coincidir con procesos electorales, y esto implica, estos son los mínimos que lo que se planteó, que tienen que armonizar las constituciones locales. Sí, también entran senadores y diputados federales y legisladores locales.
No, es ejecutivo nada más. Exactamente, ejecutivo. Poder ejecutivo es presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales. Así es. Así será la revocación de mandato. Patricia Mercado, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, senadora por Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, muy buenos días. Es la sonorense Patricia Mercado, ex candidata a la presidencia de la República, fue candidata a la presidencia en el año 2000, Patricia Mercado Castro. Reporte 100.